Hace unos días se dio a conocer la noticia de que a una mujer que estaba por parir con COVID-19 positivo, su prestador de salud iba a practicarle por decisión unilateral una cesárea y que no podía estar acompañada además. Todo esto obviamente a razón de haber sido diagnosticada COVID-19 positivo. Esta situación fue denunciada por la familia en la organización Gestar Derechos y luego ante la Institución de Derechos Humanos. Así que para profundizar en los derechos de las embarazadas y particularmente en lo que es la atención en estos tiempos de emergencia sanitaria, es que recibimos a la abogada María Equeto y a la obstetra partera Stephanie Troisi, que son integrantes justamente de este grupo, de esta organización que se llama Gestar Derechos. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero preguntarles justamente sobre este caso puntual, ¿no? ¿Cómo fue la situación de la denunciante concretamente, de esta familia? Bien, nosotros recibimos el día sábado la comunicación, la situación de que una mujer embarazada a término, ya de 40 semanas, le había dado positivo el test de COVID. Y que ese mismo día se habían comunicado con ella desde el centro asistencial para avisarle que ingresaba el día lunes para hacerse una cesárea con todas las medidas de recaudo por la emergencia, y que no podía entrar acompañada porque se entendía que todo su entorno había estado en contacto con ella y que por lo tanto era también, tenían que hacer la cuarentena correspondiente. Bueno, ahí empezamos a activar todo porque en realidad si tenía que ingresar el lunes de mañana implicaba que nos dejaba el día domingo para intentar hacer algo que a nivel administrativo es imposible por los horarios, digamos, de atención. Y bueno, en realidad como ella quedó esperando, le dijeron que del centro se iban a comunicar para avisarle de qué manera tenía que ingresar, cómo tenía que trasladarse y demás, y esta comunicación nunca se le hizo. Entonces ella el lunes no concurrió porque no podía ir por sus propios medios, no podía tomarse un taxi, no podía nada. Y como no se comunicaron con ella, decidió no concurrir, y bueno, y ahí pudimos activar otros, tratar de intentar otras cuestiones como esto, denunciar ante la Institución de Derechos Humanos, tratar de comunicarnos con el Ministerio de Salud Pública para que se le respetaran sus derechos. ¿El reclamo no era por la cesárea, sino por no estar acompañada? No, en realidad, claro, ella estaba en una situación particular en la cual estaba con un poco de diabetes gestacional, que ahí mi compañera podrá explicar un poco más, pero no se podía esperar mucho más allá de las 40 semanas para que se desencadenara el parto. Ella el día lunes iba a ingresar de cualquier manera para una inducción al parto. Pero le comunicaron que ingresaba cesárea. Porque ¿sabés que les quiero preguntar esto? Sí. Porque llegó de una televidente esto, porque nosotros nos preguntábamos qué tipo de riesgo tenía una parturienta con COVID. Si era cesárea, o si era natural, si variaba en algo el tema del riesgo. Y resulta que dice, hace poco me comentó una amiga que su hija es doctora intensivista, que por parto natural el COVID se contagia siempre al bebé y por cesárea se puede evitar. Si es así, los médicos buscaban la mejor opción. Por eso le estoy preguntando, porque no lo sabemos al dato este. No, y está bueno también porque es una duda que se genera mucho en la población, gestante o no. En realidad no hay evidencia significativa que muestre que las mujeres que cursen un embarazo en cualquiera de sus trimestres con un diagnóstico de COVID positivo afecten directamente a la salud, tanto cornatal como neonatal. Incluso se recomienda, se promueve con las medidas de precaución, por supuesto, establecidas, ¿no? Todas las gestantes entran a las instituciones con un tapabocas como primer medida, y los equipos, ¿no? Quienes asistimos nacimientos debemos redoblar nuestros esfuerzos y hacer mucho más conciencia en que también debemos ser nosotros los que debemos protegernos para promover que la vivencia de esa mujer dentro de este contexto u otro sea positiva. La evidencia no muestra que haya un riesgo para los recién nacidos ni en la vida intrauterina. Se promueve el contacto piel con piel, no hay evidencia de que el virus traspase dentro de lo que es la leche materna, exudados de nasofaríngeos de los recién nacidos, ni tampoco en lo que tiene que ver con las muestras de cordón. Entonces, no quiero negar lo que le comenta una doctora intensivista, pero en realidad no hay evidencia que sea significativa. Por lo tanto, las recomendaciones internacionales y nacionales son promover los cuidados, promover las medidas de seguridad, ¿no? Apegarnos a lo que plantea el Ministerio, pero
no se indica una cesárea por un diagnóstico de COVID positivo. Eso no está dentro del protocolo, porque hay un protocolo, ¿verdad? Hay un protocolo aprobado en marzo. Sí, por ahí, en realidad abril. es más una recomendación, ¿no?, de un conjunto de expertos de la facultad, de la Universidad de la República y de distintas instituciones de salud, la cátedra de neonatología del Hospital Pereira Rosell, que sabemos que es referencia en la maternidad, ¿verdad? Pero los protocolos son institucionales. Y ahí es como donde entra la zona gris que comentamos un poco, ¿no? Las recomendaciones son en base a la evidencia científica, los protocolos Lo que pasa son... es que el tema de la evidencia científica Sí. en estos tiempos en que estamos viviendo, es todo tan relativo, porque la Sin evidencia duda. científica que había, por ejemplo, en marzo o abril, puede ser contraria a la que era hoy. ¿Se acuerdan que en su momento nos decían, por ejemplo, nos pedían no exagerar con las mascarillas porque no había y demás? Se está moviendo todo tan rápido duda. y todo va cambiando tanto. Y eso es un beneficio también de la ciencia, Que eso, ¿no? Que claro, avance y que claro, se genere nuevo pero conocimiento. eso también nos genera que de repente haya médicos que van tras un librito y otros que vayan tras otro, y ahí Sucede. está la divergencia, y no es una Sucede. cuestión quizás de violencia, sino de tratar de seguir el mejor camino que consideran. El tema es en los modos, los planteos y las justificaciones, Eso es otra cosa. las argumentaciones. En este contexto de esta mamá que comentaba María, al cursar una diabetes gestacional, que no esté complicada con un descontrol metabólico, que no tenga alteraciones reales para la salud de la mamá directo, no una afectación o para la salud del bebé, se puede proponer sí una inducción del parto. Va a depender, por supuesto, es lo que te digo, caso a caso, ¿no? Es muy subjetivo, pero no es diabetes gestacional igual a cesárea. Eso tampoco sucede. Pero además No en este debería caso lo serlo, por lo justificaron porque ella dio Exacto. COVID positivo. O sea, Sí. eso lo pusieron en otro lugar, ni siquiera Sin era duda. por el tema de la diabetes gestacional. Sin duda, y lo que destaca María, la forma del manejo, ¿no? A una gestante, a término, con todo lo que eso implica. Hay una cuestión más allá de la violencia obstétrica o de cómo le pongamos de nombre, porque digamos ese nombre es como para ponerle un marco para entender de qué se trata, ¿no? Pero estamos hablando de eso, de momentos en los que uno está internado, vulnerable, está por tener familia y sus derechos a cómo quiere que sea se ven digamos, vulnerados de alguna Avasallados, manera. claro. Pero estamos en un momento en el que todos, básicamente los derechos de las personas que están internadas se ven vulnerados en otras formas, porque esto es otra forma, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, o sea, cuáles son los derechos básicos que tiene una gestante a la hora de ir? Porque en un momento hasta se prohibía que fuera un acompañante, o sea, en algunos lugares. Eso no es así, eso es un derecho de la mujer y lo tiene por puede ley. ir con un acompañante. Sí, es como importante tener en cuenta que son cuestiones de derechos humanos y que, como decimos nosotras, la pandemia no te puede arrebatar esos derechos. Y no estamos yendo tampoco en contra de, como decía Stephanie, en contra de la evidencia científica, ni estamos desconociendo que hay que tomar las medidas de seguridad correspondientes. Pero los derechos siguen vigentes, ya se expidió el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado de la JUNASA, de 2 comunicados de la JUNASA. El derecho al acompañamiento es algo básico para la mujer embarazada. Digamos, tenemos que recordar que más allá de que la mujer embarazada sea positiva a COVID, no es una paciente común de COVID, es una paciente a la cual le asisten otros derechos, tiene como una situación jurídica, si se quiere, distinta a cualquier paciente. Ella tiene que tener, se le tienen que respetar sus derechos al acompañamiento, cómo se va a dar el nacimiento, el tema del bebé, si se lo dejan tener, lo tienen que dejar, como decía mi compañera, el contacto piel con piel, el poder amamantar enseguida. Son derechos básicos que forman parte de cuidar tanto a la mujer y al bebé, cuidar ese vínculo que se está gestando, que En inicia... caso de que no haya ninguna contraindicación, ¿verdad? Eso seguro. Bueno, por Claro. supuesto, en realidad si estamos hablando de situaciones como esta, por ejemplo, que en realidad dejó en evidencia eso, que se le
imponía algo Exacto, en, sí. en aras de una cuestión que no está saldada, o sea, que Claro. no está saldada científicamente, y que entonces No. en realidad estaba vulnerando un derecho que sí tiene. El problema es ese, ¿no? Hasta dónde llegan los derechos de uno en este momento. duda. Es muy difícil En de pos de los derechos pedirlos, del ¿no? sí. Sin duda. No, y también es muy difícil de saber cuáles son. Entonces, por eso me parecía importante. Bueno, eso sigue estando igual, o sea, eso es así. Uno tiene derecho a un acompañante y tiene derecho también a amamantar a su hijo y tiene Sí. derecho a, Tienen derecho a la vivir piel con piel y a... vivir experiencias dignas, ¿no? Tanto las mujeres como sus hijos, a vivir experiencias que sean satisfactorias, que sean plenas, que sean saludables, que sean cuidadas. Los hospitales, las maternidades son lugares seguros para nacer, para parir. Debemos esforzarnos en que sean cada vez más cálidos, cada vez más Sí. empáticos, Más cada vez más humanos, humanos. más cla- Tengo No, una pregunta, perdón, que No, sale no. de los protocolos, pero frente a esta situación, digamos, de pandemia, Sí. ¿aumentaron los partos en casa? No directamente los partos en casa, porque eso no tenemos cómo medirlo realmente, no hay una estadística que podamos llevar ahora así No, pero capaz que vigentemente. entre pero hay, parteras, digamos, en... ahí va, en ese sentido sí han habido muchísimas consultas en cuanto al acompañamiento del inicio del preparto y el trabajo de parto en la casa, para trasladarse luego a la institución, que eso es algo que se puede hacer y que de hecho sucede pre-COVID, durante, para el acompañamiento también de lo que tiene que ver con el apoyo en la lactancia en casa, por ejemplo, porque a veces los recursos institucionales quedaban como un poco desbalanceados o no podían dar abasto, entonces bueno, se refuerza así el volver a las casas, sin duda. En términos de seguridad, ¿no? Siempre viendo costo-beneficio, situaciones donde haya un riesgo o no. No, Claro. pensando principalmente por esa cuestión, ¿no? De no acercarse al centro de salud, que capaz que era algo que alguien no lo había pensado y que frente a esta situación Sí. dice, bueno... Eligen quizás estar lo elijo. lo menos posible en la institución. Claro. Se Fíjate busca que como es. hubo una época que no sé si se sigue manteniendo, que la Sociedad Uruguaya de Pediatría no recomendaba un parto en la casa, ¿no? Pero es como dice Sofi, en un tiempo donde las cosas han mutado tanto, capaz Sí. que la recomendación puede fluctuar y en Lo que pasa realidad que, decirte claro. sí, por lo menos, como decís vos, quédate hasta que llegue el momento. Para eso se tienen que dar Pero otros eso- cambios institucionales que en este contexto no creo. O sea, mira lo que estamos discutiendo. Claro, no se puede cambiar todo, seguro. Me parece que es más difícil. En cuanto a las recomendaciones del Ministerio, no se promueve el parto en domicilio, eso es una realidad, pero las parteras tenemos libre ejercicio de la profesión y en la medida que haya familias que quieran parir en su casa y tengan, bueno, las situaciones de embarazo de bajo riesgo y otras condiciones, se puede Sí, que desarrollar. todo es como óptimo Acá- para Sin eso. duda. Acá hay una televidente que mete un tema que es el anterior, ¿no? El embarazo. Yo tengo embarazos también en la familia y también eso ha sido un tema. Ella, por ejemplo, habla específicamente de la compañía de mi marido en las instancias de control y estudios durante el embarazo, ¿no? Ujú. En una ocasión, la eco más importante, que fue la estructural, que es un momento en el que uno ve cómo está el bebé, ¿no? No lo dejaron entrar a mi esposo. Ahora, para las consultas, lo último que me comunicaron fue que tiene que vestirse con túnica, gorro y todo, un protocolo. No sé cómo van a ser las medidas para el nacimiento, ¿no? Pienso que es un derecho mío y de mi hijo estar acompañada, dice Sí. la televidente. Este es un tema también. Durante el embarazo también hay derechos que, Sí, claro. que tampoco se vieron suspendidos, en principio. Claro, sí, ¿O eso sí? también fue sí, en realidad cuando hubo el pico más alto bueno, capaz que ahora estamos, pero en un momento que estaba complicada la situación, no se permitía el ingreso de acompañante y eso también fue una lucha, el estar gestionando denuncias ante las instituciones, también ahí la institución de derechos humanos fue como una gran aliada para nosotras porque enseguida a la disposición y se comunicaban con el Ministerio de Salud Pública como para lograr revertir y Pero- de hecho pero- se logró. Por eso, ahora el derecho Sí. es que vos entres con una Claro, compañía. ahora te lo efectivizan, entre comillas, te exigen que tu acompañante vaya con sobre túnica, tapabocas, Bueno. Quirúrgico, De demás, hecho, cuando con entran unas al parto te cuestiones. ponen todo Sí. eso, siempre Sí. te ponen, o sea, eso es bastante normal. Sí, Es lo pero sabemos de que hay algunos lugares que todavía no lo están permitiendo. Lo que pasa que también se da que a veces no están en los lugares donde se llevan a cabo los controles o las ecografías no tienen las condiciones tampoco para
para permitir que haya más de una persona, y esa es una Claro, realidad. claro. Las policlínicas, lugares, claro, Por claro. eso nosotros decimos que en realidad no se trata de poner en riesgo tampoco al personal de salud, no es lo que estamos manifestando ni es que estamos en contra de ellos. Es que, bueno, se tienen que hacer cargo las instituciones y el Ministerio de Salud Pública de poder dar las condiciones para protegernos a todos, digamos. Claro. No, además, el tema de la presencia de un acompañante y sobre todo del padre va mucho más allá de lo emocional y lo significativo que tiene el hecho de, bueno, también es mi hijo y van a ser. Tiene que ver también con que, como decía Vale, el estado de vulnerabilidad de la parturienta a veces no permite recibir ciertas noticias. Por ejemplo, fíjate que acá hay una mamá que en Cerro Largo dice que tuvo al bebé, un bebé prematuro de 35 semanas. No dejaron entrar al papá, rompió bolsa, a las 36 horas le hicieron la cesárea, estuvieron 5 minutos reanimando al bebé, lo vio el cardiólogo, nació con una pequeña cardiopatía, nos enteramos a los 5 días, a ella no le permiten tomar cierta medicación para la depresión, la psiquiatra, le recomendó. Fue como, ¿viste cuando es como un combo? Vos decís, estoy sola, me pasa todo eso, tienen que reanimar a mi hijo, no hay nadie que reciba una noticia. Imagínate si hubiese, el bebé está bien, queremos decir que finalmente todo se resolvió, pero imagínate que te pasen algo tremendo, una situación así, y vos estás sola. Sin duda. Vos necesitas a alguien, un referente familiar que básicamente sea el otro papá o la otra mamá, pero que responda por vos, porque vos no estás para hacer, digamos, ese... Es ¿no? que tiene... Que la mujer en situación de embarazo, parto, porque hay embarazo en esto, ¿no? En los controles, en las ecografías, en el nacimiento, en la cesárea, esté acompañada, tiene beneficios directos para la mujer, por lo tanto para el bebé y para el recién nacido. Es, como vos decías, un derecho de ese acompañante, sí, hay que recordar que lo elige la mamá, puede no ser el papá, puede ser quien quiera, puede ser es otra mamá, decisión sí, de claro. ella, y en eso sigue manteniéndose en esas características, ¿verdad? En este contexto aún de pandemia. Pero esto tiene mucha carga en lo que tiene que ver el apuntalar a esa mujer, acompañarla, ayudarla, sostenerla, procesar mucha información, sí, actuar a veces como de filtro. Muchas familias hacen preparación para el nacimiento, entonces también vienen como con más información, más empoderadas, sabiendo que sí, que no, cómo negociar. No se trata de ir a pelear nada, de negociar y tratar de tener una experiencia que sea saludable, pero que sea positiva y que sea digna sobre todo. Mira, acá hay un mensaje que nos llega de Silvia que me parece interesante porque está como, muestra el otro lado, ¿no? La otra cara de la situación. Dice, trabajo en en maternidad y es complicado, dice. Es re complicado. Lo bueno, claro, porque supongo que también a veces pasa que hay algunos mensajes que pueden sonar contradictorios o eso va cambiando, va evolucionando de tal manera que algo que antes estaba bien, después... Nos quedamos como muy así. sesgadas, como claro, Es tremendo. claro. Entonces ella dice, lo bueno dentro de todo esto es que como no se pueden recibir visitas, las familias, las mamás, pasan los primeros días con sus bebés mucho más tranquilas. Hay mucho más unión Eso entre también. madre, padre y bebé. Es Está verdad buenísimo. eso, cuando no cae el batallón de gente, es Me verdad, encantó es verdad. el mensaje porque... Estás cansada, terminás Pasa re todo cansada. eso, Y está muy lindo esto que rescata ella de que el equipo también lo pueda valorar. Y es real, yo trabajo en una de las maternidades más grandes del Uruguay, en el Pereira Rosell, y es cierto, hay un gran desgaste físico, emocional, mental de trabajar en este contexto. Para todos, Claro. conserjería hasta el ginecólogo, el anestesista, todos los rangos y colores. Ahora, estamos para eso también un poco. Y encontrarnos también vulnerables, sentirnos así cansados, emocionalmente movilizados por una situación que pueda pasar. Yo no creo que el equipo que haya hecho esa cesárea, esa mamá, ¿no? De la que empezamos a hablar, haya estado tirando papelitos en ese proceso. No lo creo realmente. ¿Por qué? Porque quiero entender que son humanos. Y esto tiene que ver con una cuestión de humanidad. Los trabajadores, las trabajadoras de la salud, sentimos, tenemos emociones, también estamos vulnerables, ¿Quién toma la decisión? pero estamos para eso. Es uno solo, porque vos me hablas de un equipo. ¿Un equipo cuántas personas son en un parto? Lideran los equipos en las maternidades de los ginecólogos, las ginecólogas. ¿Es quien toma la decisión final? Las decisiones se deben tomar en conjunto. Ahora, la realidad es que muchas veces las decisiones terminan siendo unilaterales. Los lideran los ginecólogos o las ginecólogas, hay, dependiendo del lugar, es cierta cantidad o no, residentes en ginecología pueden haber, que ya son médicos, ¿no? Titulados en medicina, pero haciendo su especialidad, parteras,
va a depender en el área pública o privada si tienen más rango de acción, ¿no? En su libre ejercicio o no. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el personal de enfermería y otros integrantes del equipo en lo que pueda hacer si hay una complicación. Yo que sé, una mamá que curse diabetes gestacional, se va a necesitar quizás la valoración de un endocrinólogo. Claro. Y ahí también puede influir en la toma de una decisión. Es muy subjetivo. Acá lo que pedimos, Gestar Derechos, sin duda se ha posicionado desde este lugar, es pararnos a pensar las decisiones y rascar un poquito de información. Ni ahí es para ponernos de un lado o del otro, buenos y malos, es, bueno, ¿qué información tenemos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se las hacemos llegar y se las facilitamos a las familias que están en estas situaciones real de mayor vulnerabilidad? Es por ahí, ¿no? Sí, yo quería destacar también eso, que, o sea, cuando nos llega esta situación y cualquier situación, lo primero que hacemos es, a ver, tenés la historia clínica, el carnet obstétrico, los estudios, las ecografías, por algo tenemos técnicos, digamos, parteras en el equipo que nos dan una mano con esto porque evidentemente solo abogadas no podríamos llevar adelante esto porque nos falta pila de conocimiento, básicamente. Claro, datos. Entonces, una vez que se estudió todo eso y que la partera vio que en realidad no era necesario, que se podía esperar un poco más, porque si el lunes le ingresan para inducir, en realidad ella hasta el miércoles podría estar esperando a ver si nace el bebé o no. Entonces, ¿por qué no hacemos la cesárea el miércoles y esperamos los test de su familia? Entonces, se buscaron como varias alternativas. No fue un no rotundo, un ir y pelear por lo que necesitaba la mujer, no, fue algo más estudiado, cuidado, para nosotras tampoco poner en riesgo a la familia, que no jamás es la idea. Nunca es la idea. ¿Y ha habido muchas denuncias de este tipo, no, digamos? Ha habido en cuanto al acompañamiento, las mujeres mucho lo que nos relatan es como que se nota el estrés y la tensión, y entonces claro, eso se le termina viniendo en contra a la mujer porque están como más, digamos, como están más propensos a no ser humanos, o sea, lisa y llanamente, a decir los resultados como por arriba, no tomarse el tiempo para explicarle las cosas a la mujer o no, no sé, no tener esa calidez que se necesita en este momento. Sí. ¿Cómo está la mamá y el bebé? Bien. Finalmente. Sí, porque- sí, Papá, también. los ¿No? tres, ¿no? ¿Qué? Los tres. El Sí, papá sí, creemos que todavía no tuvo contacto. Todavía No, él había dado negativo el resultado, pero igual le dijeron que tenía que hacer la Ay, qué cuarentena. desesperación. Sí. No, nosotras nos hemos pasado llorando desde el domingo, básicamente. Ay, Dios mío, claro. Porque es muy frustrante y es como muy movilizador. Pero bueno, ella y el bebé están bien. Mira, justo recibimos un mensaje de un papá. Dice, hola, nosotros pasamos desde que arrancó la pandemia y no nos permitieron entrar a ecografía y consultas de mi esposa que tuvo en su mutualista. No se respetó, bueno, justamente eso. Pero el parto lo tuvo en otra mutualista que absorbió a la que ella es socia y ahí sí no tuvimos problemas y entré al parto. Claro, bien. Ahí queda en evidencia que son cuestiones bien institucionales, ¿no? Claro. Que hay como otros carriles de Muchas discusión para dar. de institución a institución. Tendría que capaz que ser uno para todo, ¿no? Es que es eso, por eso mismo, más que una recomendación tendría que ser un protocolo y chau, en este caso, con esta situación, para mí, o sea, yo sé que es más complicado que el Ministerio de Salud Pública haga un protocolo y tenga injerencia en instituciones privadas, pero en esta situación que es tan extraordinaria. Sí, no, es que en realidad también hay que tener presente que estas son todas cuestiones de violencia obstétrica, digamos, de lo que sería violencia obstétrica, según la definición que está dada por la Ley de Violencia Integral hacia las Mujeres basada en el género. El decreto que reglamenta esa ley en cuanto a la violencia obstétrica establece que las pautas y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública son normas de aplicación técnica obligatoria para las instituciones. Entonces tienen la obligación. Claro, por eso nosotros decimos que en realidad el Ministerio de Salud Pública ya tiró, digamos, esas recomendaciones en abril, que por ahora no se han actualizado, que es algo que también chequeamos nosotras a ver si hubo alguna actualización, y como que deja a criterio de las instituciones determinadas cuestiones, pero dejar a criterio es, bueno, en la institución tiene que haber un protocolo donde se establezca si esa mujer llega con trabajo de parto, por dónde va a entrar, a dónde va a ir, hay una zona aislada, se la va a poner en una habitación con otra mujer en trabajo de parto. Eso es lo que en
en algunos lugares está faltando, y desde que publicamos un poco esta situación, a medida que las mujeres nos van preguntando, le decimos, bueno, averigua si en tu institución hay un protocolo para estas situaciones, que lo tendría que haber, para que la mujer ya sepa, llegado el caso, cómo se tiene que manejar. Claro. Es eso. Bueno, María y Stephanie, muchísimas gracias por haber favor, venido muchas esta gracias a tarde ustedes. vespertinas. Gracias. A ustedes. Y bueno, Igualmente. ojalá los casos se vayan siendo Sí, cada vez menos totalmente. de esto, ¿no? Y podamos volver medio a la normalidad. Y de estos, ahí está. Sí. Ambos. Cada vez menos. Ahí va. Muchas gracias. Por favor.